Hola chicos, buen día, espero que arranquen una semana increíble. Destino final. Dice el libro de Mateo, felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos, dice la versión de la Biblia hispanoamericana. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice la traducción de la Biblia de las Américas. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dice la nueva traducción viviente. Todo va a estar bien, o todo estará bien. Leer conlleva algunas alternativas distintas. La primera tiene que ver con que puedo leer mucho, con que puedo ser un apasionado lector. La otra tiene que ver con que puedo aprender a leer bien. Estamos en un tiempo difícil, ajetreado, movido. Vivimos en un país increíblemente lleno de paz. Estamos rodeados de paz. De una paz que ponemos en juego cada día cuando decidimos salir a la calle, por los riesgos que corremos. Claro, pero alguno dirá, pero vivimos en paz. Prendemos la tele y de repente vemos en las noticias que seis muchachos atacaron a una joven, que la violaron en un auto a plena luz del día, en uno de los barrios más populares o habitados o incluso seguros quizás de nuestra ciudad. Cambiamos de canal y vemos un presidente de la Nación en la oratoria de inauguración de la Asamblea Legislativa y vemos como un grupo de diputados y senadores se van de la sala porque el orador habla de un manejo político de su antecesor. Y entonces, ofendidos, estos representantes del pueblo dejan sus bancas. Los mismos, cuando ingresaron, habían puesto una banderita de Ucrania delante de sus bancas, a modo de solidaridad con aquel país en conflicto bélico con Rusia. Alguno me dirá, hoy te has levantado políticamente espiritual, y no, jamás. Jamás caería en tamaña hipocresía. Jamás caería en una hipocresía que conlleve un camino en el cual desandarlo no te aportaría nada a vos, no me aportaría nada a mí. La Biblia católica dice, en el pasaje de Mateo que te leí, dice, felices los que trabajan por la paz. Hace un tiempo que entendí que la batalla final había comenzado y la batalla final tiene que ver con la mente, con nuestra mente. Hace añares y añares que culturalmente los discursos están obsesionados con guiar nuestro pensamiento hacia un determinado lugar. Y hasta no hace muchos años seguían con la misma modalidad. Nos tenían que guiar como ovejas al matadero. Era decirnos hacia dónde ir, cómo ir, y sin importar el por qué, el cómo. El tema, tu tema, mi tema, es que si entendemos que la batalla es en nuestra mente, tenemos que entender que el arma más poderosa que tenemos es el pensar. Y mayor aún es el desafío que tenemos, porque es cómo cargamos ese armamento que cada uno de nosotros poseemos. Alguno, y con mucho atino, me podrá decir que la mejor forma
de utilizar nuestro cargador mental es con información. Y está en lo correcto. La cuestión o la pregunta sería: ¿qué tipo de información utilizamos para cargar esa arma? Dice el autor del libro de Eclesiastés: hay muy poco que sea nuevo bajo el sol. Aquella vieja herejía del gnosticismo decía: guardar el secreto del conocimiento. Pelayo sostuvo a lo largo de mucho tiempo que debemos o que podemos hacer algo más para ganar la salvación. Mucho más acá en el tiempo. Algunos incluso sin darse cuenta pregonan o se hacen eco de las teorías de Nietzsche cuando él pregonaba el llegar a ser a sí mismo, uno a sí mismo. El negro Fontana Rosa, para aquellos que no lo conocen, Roberto Fontana Rosa, terrible y tremendo escritor de los nuestros, narró aquella anécdota que pasaba cada día en aquel café céntrico de su ciudad, en el Café de los Galanes, si no recuerdo mal se llamaba. Todos los días a cierta hora de la nochecita, un grupo de jóvenes, después de la jornada laboral, se juntaban allí y tomaban un café, tomaban una bebida mientras entraban en grandes charlas futbolísticos o filosóficas en cómo salvar al mundo o cómo reorganizar el fútbol mundial. Cada día llegaba, en medio de ese derrotero, llegaba un joven quizás minusválido, quizás pordiosero, pero entraba un busca a pedir una colaboración, una ayuda. Y todas las noches había uno de esos muchachos de aquella mesa que se daba vuelta, abría sus rodillas, sus piernas, y sobre sus rodillas ponía en una rodilla una moneda de 5 pesos y en la otra rodilla una moneda de 1 peso. Cuando pasaba el joven pedigüeño por aquellas mesas, siempre recogía de ese muchacho la moneda de 1 peso, la de menor valor, así cada día. Desde otra mesa, otro asiduo comensal veía lo que sucedía cada día, cada nochecita. Y un día, al darle su ayuda, su limosna, su ayuda, le dijo si le podía hacer una pregunta. Y aquel joven le dijo que sí, cómo no. Entonces la pregunta fue si no se daba cuenta que en una de sus rodillas tenía una moneda de mayor valor y en otra de sus rodillas tenía una moneda de menor valor. Y si no se daba cuenta que él agarraba todos los días la moneda de menor valor, y peor aún, si no se daba cuenta que después que se daba vuelta con la moneda de peor valor, todo aquel grupo de jóvenes se reían a carcajadas de cómo lo trataban y cómo gozaban esa suerte de tonto que les parecía ese joven. El joven guardó silencio y le dijo que él veía cómo se reían de él, pero que el día que él pasara por aquella mesa y se llevara la moneda más grande, nunca más ese hombre se daría vuelta para darle una ayuda. ¿Quién era el tonto? Alguna vez me tocó y alguna vez te tocó ser invitado quizás a la cena de algún presumido tonto. Y quizás como a mí, también a vos te hayan querido incorporar dentro de ese círculo mediocre.
no por ser tontos, sino por ser mediocres. El otro día estaba en una charla con una amiga y me decía que se sentía feliz porque ayudaba a la gente. Ella me quería vender un producto de limpieza, un producto caro, pero que si lo diluía me iba a terminar siendo más barato que el producto que yo compraba, y a su vez ella decía que era más eficaz. Estoy hablando de un detergente, para no entrar en detalles más técnicos. Ella me hablaba que ella se sentía feliz por hacer eso porque ella así ayudaba a la gente. Entonces me decía que era una forma de hacer capitalismo social. La batalla es en la mente y el tipo de información con la que cargamos es el desafío que tenemos. Capitalismo social es como decir, te apuñalo para salvarme y así te salvo a vos. Jesús fue a la cruz porque conocía y porque aceptaba y porque fue parte del plan salvífico perfecto. Y lo hizo sabiendo que sería lo único que habría de ser abonado para que todos, vos, yo, todos seamos salvos. Te estoy hablando de la información. Nos peleamos por la suerte de calificar de algún modo a estos 6 jóvenes que abusaron de esa chica, y perdemos el tiempo. Son delincuentes y deben ir a una cárcel y ser juzgados con los mismos códigos de justicia que ellos tuvieron para con aquella joven. Te conté de un discurso de un presidente que puede ser de tu gusto, puede ser del mío, no importa, pero no deja de ser la autoridad política del país. Y ojo, porque alguno se pondrá el uniforme de espiritualoide y me dirá, la autoridad de nuestro país es Jesús. Y sí, claro que sí, pero Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vio la moneda que salió de la boca de aquel pez, le preguntó de quién era la imagen que había en la moneda. Entonces sus discípulos le dijeron que la imagen que había grabada en la moneda era del César, y Jesús les dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te conviertas en un espiritualoide barato que pregona la autoridad de Dios sobre nuestro territorio cuando no sos capaz de darle a Dios lo mínimo que Dios te pide. Y no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de tu tiempo, de tu vida, de tus acciones, de tus pensamientos. Tenemos un presidente, es la autoridad política del país. Te hablé de un grupo de representantes nuestros, porque los diputados y senadores son personas que elegimos nosotros para que nos representen dentro de una cámara donde se debaten o donde se deberían debatir las leyes con las cuales nosotros deberíamos vivir. La cuestión, te decía que mientras este orador hablaba, un grupo de ellos decidió levantarse de sus puestos de trabajo e irse y retirarse. Yo quiero ponerte y animarte a que pienses racionalmente. La batalla es en la mente. Imagínate que mañana vas a tu trabajo, de repente entra tu jefe con alguna oratoria mediocre y vos no tenés ganas de bancártelo, entonces agarrás, te levantás y te vas de tu puesto y abandonás tu puesto de trabajo. Posiblemente al otro día, cuando llegues la mañana y la hora de partir hacia tu trabajo, te encuentres con la noticia de que sos un desempleado más. Acá no. Acá nosotros, nuestros representantes tienen el derecho de faltarle el respeto a su autoridad, a la autoridad política, y nada ha pasado. ¿Por qué? Porque están defendiendo a su jefe político, no están defendiendo el mandato que les hemos otorgado nosotros a través de las urnas.
Y te decía también lo llamativo de ese grupo de gente que ponían la banderita de Ucrania como como una forma de alinearse común, comparto tu sentimiento, común, estoy en contra de lo que está haciendo Rusia, una suerte de acompañamiento en protesta, que no estaría mal, pero a mí me hacen pensar. Y yo pensaba y decía, qué bárbaro, tenemos una cámara de senadores y diputados que no han buscado en internet y no han encontrado la banderita de Corrientes, porque Corrientes está prendida a fuego, pero nosotros ponemos la banderita de Ucrania y digo, es mediocre, porque eso no es trabajar por la paz. Porque si vamos a trabajar por la paz tenemos que hablar con Ucrania y tenemos que hablar con Rusia para ver en qué podemos ayudar para construir paz. Mientras tanto, nuestro norte se sigue prendiendo fuego. Felices los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos, dice la Biblia católica, porque Dios los llamará hijos suyos. No hay un potencial en esta parte, en esta cita traducida. No dice, porque quizás, porque serán. No, dice, porque Dios los llamará hijos suyos. Hay muy poco nuevo bajo el sol, dice el autor de Eclesiastés, te conté. Después siguió escribiendo y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo es vanidad. Termino y sigo hablando de este tiempo que nos toca y de este tiempo difícil. Tiempo difícil porque debemos confrontar la batalla final, debemos confrontar la batalla de la mente y sin embargo optamos por el camino sencillo, ponernos de un lado o del otro. Vivimos en una sociedad que la gran mayoría dice vacunarse, pero hay algunos que dicen vacunas no. Vivimos en una sociedad que habla de Macri o de Cristina. Algunos dicen no porque el Fondo Monetario sí, no porque el Fondo Monetario no. Vivimos en una sociedad donde o hablamos de River o hablamos de Boca. La batalla final es en la mente y nuestro cargador debe estar lleno de Jesús. Solo Jesús. Solo es Jesús. Solo Jesús es el lado en donde vos y yo deberíamos pararnos. Solo es Jesús el lado en el que yo siento y yo decido dar o librar la batalla final. Te hice una pregunta cuando empecé y te decía, ¿todo estará bien o todo va a estar bien? ¿Cómo lo leemos? Porque Dios, dice la traducción, porque Dios los llamará hijos suyos. La batalla final ha comenzado y traigo desde el corazón de Dios una palabra que siento que Dios me ha dicho en este tiempo para que libres tu batalla. Todo, absolutamente todo, va a estar bien. Que tengan una enorme semana.